Yo agradezco la iniciativa de la OSU, Sergio Dodel, de esta actividad, a la ORT, que por supuesto no solo tiene siempre sus iniciativas interesantes y multifacéticas, sino que siempre se acopla, cede el espacio y se acopla a actividades que otras instituciones hacen si las consideran de interés. Acá estos colegas más jóvenes, Igal y Gonzalo, me alegra en especial que haya amigos personales, familia, y quiero destacar que está acá un gran amigo que fue un excelentísimo embajador de nuestro país en Israel, el embajador José Luis Pombo, embajadorazo, realmente, con todas las letras y con todo el corazón. Bueno, la verdad que hablar de los problemas actuales en Medio Oriente y de Israel es abrir un abanico muy grande. Acá con Igal y Gonzalo comentábamos, hablar de Israel, hablar del Medio Oriente, cuando uno ve los casos, ¿verdad?, de periodistas o trabajadores de asistencia humanitaria, degollados en Irak, en Siria, uno dice, Israel, o sea, qué chiquito que es todo, ¿no? Pero por otro lado vemos qué repercusión tiene todo lo que pasa en Israel en la prensa mundial. Una cosa no quita la otra, pero yo creo que es importante tener en cuenta las proporciones de las cosas. No minimizo en absoluto la necesidad de solucionar el conflicto entre Israel y los palestinos, y al mismo tiempo pienso que está clarísimo que la razón por el derramamiento de sangre más terrible en Oriente Medio no es Israel. En números, en estos momentos no recuerdo los números, no quiero dar unos por otros, en números el conflicto entre Israel y los árabes, digamos en general, porque el conflicto entre Israel y los palestinos ha sido una consecuencia de la guerra árabe contra Israel, es evidentemente mucho menos cruento, ha cobrado menos víctimas mortales en forma incomparable que las guerras entre los propios árabes y entre los propios musulmanes. De eso no hay ninguna duda. Y sabemos que hay otra desproporción enorme, y es en cuanto al lugar que uno y otro conflicto, o mejor dicho, que el conflicto que envuelve a Israel y todos los demás ocupan en los medios internacionales. Algo que yo... Hola Silvia, ¿qué tal? Algo que yo comenté hace unos días en otra actividad fue que cuando empezó la que hoy sabemos, debemos decir, mal llamada primavera árabe, hace ya casi 4 años, en Túnez, en Egipto, terminó con el derrocamiento de Mubarak, como sabemos, poco después en Siria. Empezó un proceso por el cual quedó en claro y salió lo más interesante en la pluma de algunos articulistas árabes en el propio Medio Oriente, que el problema de las masas árabes no era Israel, sino la situación en la que vivían sumidos por sus propios gobiernos. Reitero, eso no quita que haya que solucionar el problema entre Israel y los palestinos. Como me dijo un gran experto en Medio Oriente al que entrevisté hace poco, para los israelíes y los palestinos, el conflicto israelo-palestino sí es absoluto y total. No quiere decir que no pase todo lo que pasa alrededor, pero si uno trata de hacer esa perspectiva, de plantear la perspectiva global, no puede menos que darse cuenta no solo de lo pequeño que es Israel en el mapa, que en algunos, como sabemos, ni alcanza el lugar para poner el nombre, sino de la desproporción entre cómo se lo presenta y el rol que tiene en el, si cabe nuevamente el término, el derramamiento de sangre en la región. Porque esta primavera árabe que se ha convertido, ya es un término muy acuñado, en un invierno islámico, ha sido terriblemente cruenta. En los últimos días se publicó un dato del Observatorio de Derechos Humanos de Siria, hablando de unos 220.000 muertos en Siria, en lo que va de la guerra. Y para mí es especialmente difícil cuando le podés poner caras y nombres y apellidos, nombres que por supuesto no puedo publicar, en casos de aquellos a los que yo conocí, de heridos sirios que conocí, y eso también es importante destacar y no sale casi, en hospitales israelíes. Desde que comenzó la guerra en Siria, me dio el dato un brigadier general del ejército israelí, a quien entrevisté en su brigada, en su división, en la base frente a la frontera, o sea, en la frontera con Siria, frente al territorio sirio. 1.300 civiles sirios fueron llevados a hospitales israelíes. Ellos llegaron a la frontera por
caminos increíbles, a veces recorriendo varios kilómetros, sabiendo que allí podían tener la salvación. Pasaron a hospitales israelíes y recibieron tratamiento. Primero en el hospital militar establecido en algún punto de los Altos del Golán, yo ahí no estuve, y luego de allí derivado según la necesidad al hospital de Naharía o el hospital de Nazaret, situaciones increíbles. Y en uno de ellos, en el hospital de Naharía, vi a un señor que había llegado ahí me vino a duda si era una nena o un varón, con la nena chiquita, la foto, yo la publiqué en el Semanario Hebreo, creo que también en Montevideo Portal, la foto de él no podía salir con el rostro descubierto por razones evidentes, la chiquita sí, él salía de espalda y tenía a la bebita acá, ¿no?, sobre el hombro. La chiquita tenía una herida en la cabeza, se veía, si mal no recuerdo, los restos, las señas de la operación. Y él contaba, éramos unos 10 periodistas que fuimos ahí, y él contaba, por supuesto con la voz entrecortada y las lágrimas que le dificultaban el habla, cuando le preguntamos cómo quedó herida la chiquita que tenía UPA, contaba no tanto sobre ella, sino sobre el mellicito de ella que murió, que estaban llegando a la casa y oyó el silbido del misil que estaba en camino y que iba a impactar. No alcanzó a garantizar que toda la familia se refugie, y recuerda a su hijito sin cara. O sea, cuando uno dice, ¿no?, ponerle nombre a, como todos decimos, salvando las distancias, que Ana Frank quiere decir más para muchos que hablar de 6 millones, sin perder las proporciones de lo que quiere decir los números. Bueno, una carita, él vio al nene, se le quedó sin cara, o sea, la traducción humana de las cifras que salen en los diarios y que a veces hasta es difícil captarlas, ¿no? Entonces eso sí sale, no salen manifestaciones, nadie a rasgarse las vestiduras por los civiles sirios muertos, y sale muy poco de todos los atendidos en Israel. Claro, eso no cambia la guerra civil en Siria, pero creo que, aunque conozco la dinámica de la cobertura en los medios, por la cual lo bueno no es noticia y hace ruido el avión que cae y no todos los demás que siguen vuelo, creo que sí hay que ocuparse también, y yo trato de hacerlo modestamente, de sí mostrar las otras cosas buenas que pasan también en Israel. No minimizar, también me refiero que paralelamente a los conflictos, bueno, por ejemplo, 1.300 civiles sirios que fueron atendidos en estos años de guerra. Y tantos otros casos, si surge algo en las preguntas se puede dar más ejemplos al respecto. Las cosas son más complejas cuando uno habla del Medio Oriente y concretamente de Israel y los palestinos que decir un conflicto entre buenos y malos. Yo no tengo dudas, en mi modo de ver, de que los palestinos no estarían sufriendo y tendrían su propio Estado, de no ser por la actitud negacionista árabe de siempre y por el terrorismo. Lo cual no quita que también veo errores de parte de Israel, actitudes del gobierno con las que discrepo. Pero por supuesto la cosa es más compleja, no se puede resumir un conflicto en términos tan simplistas. Y creo que no hace bien a la cobertura si uno lo ve en términos así categóricos, ¿verdad? De todas las razones están de un lado, todos los errores están del otro. A mí me pasa, ese no es el tema, pero abusando de que tengo unos minutos más de que lo que planeamos más o menos para la presentación inicial, a mí me pasa, a raíz de notas que uno publica en portales, por ejemplo, que yo veo la problemática que hay en cuanto a las reacciones a las opiniones que uno emite, ¿no? El Semanario Hebreo no tiene por ahora portal, espero que lo tenga pronto, pero yo publico en Montevideo Portal, en otros lados. Las corresponsalías que tengo para el exterior son corresponsalías, yo le llamo, no estoy segura que está bien la definición, pero el periodismo más frío, ¿no? O sea, cubra los dos lados, pero una columna de opinión es otra cosa. Ahí puedo tomar partido, digamos, no necesariamente quiere decir ponerme la camiseta, pero sí abrir un juicio de valor. Y es increíble a veces, a raíz de la misma nota, las reacciones diametralmente opuestas que hay. Lo de las redes sociales lo hace muy viral, ¿no? Yo decidí en Montevideo Portal, por ejemplo, les cuento,
sacar la opción de comentarios. Yo siempre dejaba, cuando yo tenía una columna, sí, una persona me escribió, entiendo por qué lo sacaste. Yo no tengo problema, o sea, a todos nos gusta que nos digan qué divino y cómo escribís y qué razón que tenés. Pero no pasa por ahí. No tengo problema con que se critique algo que escribí, que se discrepa con una posición, si no, no podría ser periodista. Pero hay diferencia entre la legítima discrepancia y el insulto, tribuna antisemitismo, ¿verdad? Partamos de la base de que en general no se molestan en escribir quienes concuerdan. Y sin olvidar, no voy a ser falsa, que todos nos gustaría que medio mundo nos elogie. A mí lo que me molesta son los insultos, ¿no? Que alguien diga, mira, estás equivocada o estás siendo tendenciosa, lo que sea. Finalmente decidí por eso sacar comentarios. Hace poco, quizás para ejemplificar también lo problemático de la cobertura de una zona con los nervios tan a flor de piel, me acuerdo que en la BBC decían que los temas que más susceptibilidad despiertan son el israelo-palestino y Venezuela en su momento, a los comienzos de Chávez. Un ejemplo concreto, yo publiqué hace unas semanas en el semanario, y lo puse también en Montevideo Portal, una nota que llamé Irresponsables. Era la editorial en el semanario, el grueso de la nota, no sé si el 90%, criticaba actitudes del presidente palestino Mahmoud Abbas, que en mi opinión era muestra de irresponsabilidad, y no espero que él sea sionista, su forma de hablar, la dialéctica que estaba usando. Y al final critiqué también al ministro de Construcción y Vivienda del gobierno de Israel por esos anuncios que hace cada tanto de construcción de viviendas en lugares que, es verdad, lo más probable es que cuando haya un acuerdo, si hay, ojalá, van a quedar dentro de los límites de Israel, pero que ahora, cuando todavía hay polémica, está de más, no va a solucionar nada. Suenan a provocación, lo cual también es discutible, ¿no? Pero yo lo critiqué y creo que trato de escribir, puedo ser muy firme, pero nunca escribo con las vísceras, suelo usar o sea, no voy a insultarlo o algo así. Entonces recibo un comentario, lo puse también el link de Montevideo Portal o WePress, no me acuerdo, en mi Facebook, que lo uso no para mostrar los divinos hijos que tengo, que son divinos, sino para poner las notas, ¿no? Entonces una persona, un uruguayo, judío, me escribe un mensaje cerrado. Me dice, Hanna, leí tu nota y quedé boquiabierto porque me pareció tan irresponsable como aquellos a los que tú criticás, que le das, no me acuerdo exacto el término, algo así como le doy elementos al enemigo para criticar, te lo pongo en el mensaje cerrado para no despertar discrepancias o polémica. Entonces yo le agradecí también por mensaje cerrado la buena intención de no despertar discrepancias. Le digo, no hay problema en despertar polémica si se hace con altura. Podés criticar una nota que escribí en el muro, como se dice, ¿no? Pero me imagino, como abrí la página de él y vi que también quizás son estereotipos. Como vi que tiene kipá, yo di por sentado que él me critica porque critiqué al ministro israelí. ¿Por qué llegó a esto? Cuando hablé de la complejidad de la cobertura, le digo, primero que pienso que hay cosas para criticar, que es legítimo hacerlo si se hace en forma bien, con altura. Tendría mucho más que no lo pongo, porque yo también tengo mi autocensura. Digo, pero aparte a los efectos de la defensa de Israel, no lo hago como táctica, pero aparte si lo analizo, yo creo que da mucho más legitimidad a la defensa de Israel cuando el lector promedio va a ver que no es una defensa a ciegas, que cuando algo que considero criticable también lo puedo exponer. Pero es interesante, y otro va a ver, y a la misma nota, otra me criticó, esta derechista, radical, por todo lo que critiqué al presidente Mahmoud Abbas. O sea que es muy complejo, y con los nervios a flor de piel. Y bueno, habría muchísimo más para contar, pero ellos fueron gentiles, tuvieron la deferencia de mostrarme de antemano las preguntas, a ver si me parece bien. Se imagina que no les iba a vetar ninguna, pero aparte me parecieron muy acertadas, así que cubrieron creo que bastante, así que Gonzalo y Gal. Bien, comencemos entonces por el tema más reciente que se vive ahora en Israel, si se lo puede llamar de alguna manera, algo así como una crisis dentro del gobierno, que surge a partir de un proyecto de ley propuesto justamente por el primer ministro que se llama Estado Nacional del Pueblo Judío,
y quisiéramos que nos explique de alguna manera en qué consiste este proyecto de ley, digo, como para que sepamos bien a raíz de qué surge la discusión. Primero, Gonzalo, eso fue sin duda el último clavito en toda esa problemática que se estaba desarrollando. La crisis en la coalición, yo diría que no es solo por eso. Yo me preguntaba cuándo iba a caer la coalición, si bien mucho tiempo parecía estable, había muchas discrepancias internas, un mosaico que no siempre parecía conciliable en cuanto a la naturaleza de los partidos que lo componen. Pero concretamente, porque les aseguré, les prometí que voy a contestar corto para que se pueda plantear todo eso, concretamente es una ley y yo entiendo que no ha terminado todo el proceso, puede haber cambios todavía, una ley que propone proclamar que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, aclarando también en algún lugar por ahí que sigue regido Israel bajo el régimen, perdón la redundancia, un régimen democrático, pero que Israel es el Estado-nación del pueblo judío y que solo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación nacional en las fronteras del Estado de Israel. Eso haciendo alusión, aunque no se lo dice explícitamente, a que, esa es mi interpretación, a que el 20% aproximadamente de la ciudadanía árabe, no puede tener aspiraciones nacionales dentro del límite del Estado de Israel. Me aguanto de no agregar más datos porque sé que hay más preguntas. Sentite libre, por favor. Dale. Bueno, mi pregunta es más relacionada con la situación actual en cuanto a las elecciones. ¿Qué escenario ves para marzo del año que viene? Me tentaría preguntar, ¿quieren el wishful thinking? Pero no lo voy a hacer. Trataré de ser ecuánime. Bueno, ante todo, evidentemente, siempre es como un terremoto, ¿verdad? Cuando se adelanta elecciones, las elecciones tendrían que ser dentro de más de 2 años. Y se adelanta mucho tiempo. Ante todo, recordemos que según el sistema político actual, es ineludible que nuevamente sea necesario hacer coalición. Se terminaron los tiempos, también por cuestión de demografía, de mayor sectorialismo que hay, la multiplicidad de partidos que representan también, bueno, como dije recién, sectores de la población, hace imposible que yo decía, se terminó el tiempo que hay 2 grandes bloques, ¿no? 2 grandes bloques, sí, en términos muy simplistas, izquierda y derecha. Tengo mucho cuidado con los términos, porque aparte, especialmente en América Latina, es algo tan distinto. Pero ustedes saben a qué me refiero. Los términos de política israelí, sí, izquierda y derecha. Cuando cada bloque incluye, por supuesto, más a la derecha, más a la izquierda, algo más pegado al centro. Los 2 bloques siguen existiendo, pero me refiero, se terminaron los tiempos en los que hay un gran partido de cada lado, ¿no? Abodá y Likud ya no es eso, cada uno, salud, precisa, por cierto, coalición. Según las últimas encuestas, el partido que hasta hace unos días, el Likud, iba a recibir 22 escaños, pero ahora parece que se unen el laborismo y Tzipi Livni, hay que ver qué pasa con Yair Lapid. Podrían inclusive, según las encuestas, ¿no? Pregúntele a Pedro qué valor tienen las encuestas. Muchas cosas pueden cambiar, pero según las encuestas sí podrían derrotarlo. En resumen, nuevamente serán ineludibles que haya coaliciones. Gran parte del tema depende de la cohesión en la izquierda. Creo que es muy cierta una frase que dijo ayer o anteayer Itzhak Herzog, el jefe del Partido Laborista, que dijo hay que dejar el ego de lado. Claro, hay que ver si él también dejaría el ego de lado, le pediría solo a Livni que lo deje, pero en fin. Pero me refiero a la altura, bueno, es más lógico que Livni lo deje primero, el laborismo es más grande que el partido de Tzipi Livni. A la altura que tengan todos los partidos que se pueden incluir en ese concepto grande de oposición a Netanyahu, de unirse, lo cual necesariamente quiere decir en algo renunciar a cosas, para tener la posibilidad de que ellos formen gobierno. Y un último punto al respecto, tratando de ser concreta, no se elige al primer ministro. Hubo una época en la que hubo sí la elección directa. En Israel se elige por partidos, se elige el Parlamento. Y de acuerdo a lo que cada partido recomienda al presidente del Estado en el momento de que ya terminaran las elecciones, él convoca a cada uno, el presidente decide
a quién encomendar la formación del gobierno, que es, uno puede decir, prácticamente un cálculo aritmético. O sea, quién considera que tiene, de acuerdo a cuántos recomendaron que sea Bibi, cuántos recomendaron que sea Herzog, por ejemplo, quién va a tener mayor probabilidad de formar en la práctica el gabinete. Bien, de alguna manera estuvimos hablando del tema de la coalición, la importancia de que se forme para que se forme un gobierno, y justamente Netanyahu está hablando, digo, en caso de salir electo, de formar coalición con partidos como el Shas, Israel Beiteinu, y sabiendo, digo, que tú acabas de decir que hay que tener cuidado con esta terminología de izquierda-derecha, sí se puede hablar de que estos partidos de coalición serían una coalición más hacia la derecha, bastante más radical de lo que veníamos hablando hasta ahora. ¿Cuáles serían los motivos entonces que llevaría a que el Estado de Israel tenga este giro en el espectro político, digamos, a que se haya ido radicalizando hacia la derecha, por ponerlo de alguna forma? De acuerdo, Gonzalo, en que si hace una coalición con Shas, Israel Beiteinu, sería más radical que ahora. Yo creo que no hay, nuevamente con el cuidado que hace imperioso el uso de tal o cual término, pero digamos más conservador, más nacionalista de derecha. Yo pienso que no hay socio más conservador, nacionalista de derecha del Likud que el partido que está ahora en la coalición, el Hogar Judío, Abait Yehudi. Es un partido declaradamente opuesto a la formación, a la creación de un Estado palestino, lo cual es legítimo, ¿no? Más que nada con el conflicto y desconfianza que hay de fondo, consideraciones de seguridad, ideológicas, bíblicas, lo que quiero. Es una posición legítima, digo, no son antidemocráticos porque tengan esa posición. Pero sin duda, en mi opinión, es difícil que haya una coalición más, siempre las cosas pueden evolucionar, pero yo creo que con Shas, Israel Beiteinu no sería más nacionalista, si a eso te referís al hablar de verdad de derecha o radical, que con la coalición actual que incluye al Hogar Judío, es el partido de Naftali Bennett. Tampoco descartaría que cuando terminen las elecciones Netanyahu haga nuevamente, o que una de las opciones sea, si es que a él se le encomienda, a Beit Yehudi, el Hogar Judío nuevamente como socio. Israel Beiteinu, por un lado, está claro que de Meretz no son, ¿verdad? Pero por otro lado, ellos son un partido secular, declaradamente secular. Algunos dirán que en cierta medida un poco anticlerical. Y Lieberman, que no voy a decir que es santo de mi devoción, con toda esa imagen de duro que tiene y no tiene pelos en la lengua para algunas declaraciones políticas complejas, digamos, delicadamente, al mismo tiempo tuvo muchos pronunciamientos en favor de un logro, del logro de un acuerdo de paz, siempre y cuando, claro, se preserve la seguridad de Israel, se llega a una situación en la que considere que se puede confiar en el otro lado. Es verdad que él ahora no confía en absoluto. Lieberman, que es el canciller, ¿no? Él claro que no confía, y él piensa que con Abu Mazen no se puede hablar, o sea, tiene pronunciamiento en el sentido que uno puede decir radical, pero él ha dicho que el logro de la paz es más importante que territorios, que él está dispuesto a dejar su casa en el asentamiento de Nokdim si se llega a un acuerdo que sea de paz verdadera. Claro, uno puede decir, si pone peros a cada instancia que se crea de tal o cual posibilidad de fórmula de entendimiento con los palestinos, eso quiere decir que es un radical. Yo creo que no necesariamente, o sea, los palestinos también han dado no pocas razones últimamente para que haya desconfianza. Del lado palestino creen que Israel dio muchas razones para que haya desconfianza. Creo que las dos partes tienen parte de razón. Pero en resumen, yo no creo que una coalición con ellos sería más radical. Y el partido Shas, que es un partido son los sefaradíes protectores, guardianes de la Torá. Sefaradim Shomrei a Torá. O sea, ultraortodoxos sefaradíes. Por un lado, yo diría que los votantes promedios en el pueblo, sin duda, tienden más a la derecha. Pero el liderazgo del partido en general ha sido mucho más liberal que los ultraortodoxos ashkenazíes. Y el rabino Ovadia Yosef, ya fallecido, que en paz descanse, tuvo muchas veces pronunciamientos claros, por ejemplo, diciendo que la vida, no estoy citando literalmente, no quiero arriesgarme a tergiversar, pero el espíritu es eso, que preservar la vida en el marco de la paz, si se logra la paz, es más importante que preservar la tierra. O sea que creo que habría posibilidad. Él fue socio, Yitzhak Rabin,
del partido Jazz, en una coalición que como sabemos fue muy liberal. Te hago otra pregunta relacionada con la coyuntura actual. ¿Cómo ves la nueva ola de violencia en Jerusalén, los últimos atentados en la sinagoga hace 2 semanas, ahora los diferentes ataques con cuchillos y también la violencia en el Monte del Templo? ¿Estamos ante una nueva intifada? Yo he escrito recientemente sobre la semántica, ¿no?, de esta situación, que a veces se debaten. Empezamos una vez, me acuerdo, en Crónicas a mi Radio España, discuten si es mini intifada, o me dijo un colega árabe, intifada light, o todas esas cosas. Claro, muestran un poco la sensación que la gente tiene de que está empezando algo muy grande. Pero más allá de la discusión o el análisis semántico, si cabe el término intifada o no, sin duda es una ola preocupante. Yo quiero compartir con ustedes algo que quizás alguno leyó en el Semanario Hebreo, Montevideo Portal, o lo conté con Emiliano Cotelo al aire. Una nota que yo llamé, perdón, no por hacer propaganda de las notas, sino porque inevitablemente surgen cosas que ya he escrito y lo comparto en esa forma. Yo lo llamé en una nota terrorismo, una vivencia personal. Y fui acá con 3 amigos que son del Frente al acto de cierre de campaña del Frente en el Parque Valle. Mi prima me llama y oye el ruido de fondo, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, fue muy interesante, y uno de los amigos de uno de estos amigos con quien me encontré me había escuchado cuando él me presentó, me había escuchado en la radio contando esto y le quedó eso como algo impactante. Entonces pienso que vale la pena compartirlo con ustedes, aunque seguro muchos tienen parientes en Israel y saben exactamente de qué estoy hablando, no precisa que yo se los cuente. Hace poco estoy sentada en mi escritorio en casa y entra mi hijo, al que todo el tiempo le digo, después de todos esos atentados, vieron, de los coches que atropellan, le decía a Aloni, por favor, cuando esperás el tren, porque yo lo llevo hasta el tren a 5 minutos de casa, él se va de ahí hasta el liceo que tiene parada el tren justo enfrente, en el centro de Jerusalén, en Kikar Zion, para quien conoce, vuelve de la misma forma y cuando se baja la parada del tren, se toma un ómnibus hasta casa y está en 5 minutos. Entonces yo le digo, por favor, espera atrás de la parada, no estés al frente y no estés jugando con el celular como todo el tiempo, estate atento, mira alrededor, tené los ojos bien abiertos. Bueno, entonces yo estoy en mi escritorio y él entra, que volvió del liceo, está el hermano mayor Gadi en el comedor, y oigo que él le dice, en hibrid por supuesto, dice, ¡ay, qué susto, qué horrible, suerte que no pasó nada! Y yo salté como un resorte, ¿se imagina? Aloni, ¿qué pasó? No, estaba en el tren y subieron 5 árabes con un sobre todo puesto, con el calor que hacía. Entonces yo decía en la nota que en otro lugar uno dice, perdón, ¿qué tiene que ver? Pero en el lenguaje conceptual israelí estaba clarísimo. La pregunta era si no tenía una bomba bajo el sobre todo. ¿Para qué se mueren de calor con sobre todo? Entonces yo, por supuesto, le dije, lo primero que haces, si te pasa de nuevo, es bajarte y llamarme. Yo estoy a buscar, estés donde estés. Y además, compartí con él, pero más que nada para mis adentros, y eso es lo que volqué en la nota, la desesperación de querer maniobrar entre garantizar la seguridad de los hijos, que es lo primero que todos queremos, y el deseo de que no crezcan ni discriminando, ni viendo en el otro un enemigo. Yo le dije, capaz que ellos son mejores personas que yo, esos 5 árabes. Pero claro, no hay lo que hacer, se tiene que cuidar, sí. ¿Cómo es eso? No todos los, me dijo alguien, no todos los árabes, no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas o casi todos son musulmanes. Lamentablemente la gran mayoría fue así. Es una frase muy poco políticamente correcta. Pero bueno, en Israel sí, los terroristas que van a atacar a judíos son árabes. Entonces yo quiero que se cuide y no quiero que crezca discriminando con imágenes demoníacas del otro. Porque no me parece bueno moralmente desde el punto de vista educativo y porque se vive con ellos. Y yo espero que algún día la situación cambie para bien. Es un gran tema, creo que un elemento, antes hablaba de las cosas de Israel que salen poco afuera, un gran tema acá es que esa gente puede perpetrar esos atentados porque tienen en Jerusalén la misma libertad que yo para movilizarse. El que mató a los 4 rabinos, no como dijo Canal 12, que terminó el atentado con 4 rabinos y 2 palestinos muertos.
Sí, los dos palestinos eran los terroristas, pequeño detalle, ¿no? Que valía la pena que destaquen. El que atacó la sinagoga había trabajado en un restaurante cerca, poco antes. Los que invistieron con sus coches en las paradas del tren ligero, tienen la cédula azul igual que la mía. O sea que eso es un tema clave a recordar. Respecto al Monte del Templo, y voy a tener que reducir lo más escueto porque eso daría para un seminario entero. Monte del Templo, como lo llamamos nosotros los judíos, Haram al-Sharif, que quiere decir el noble santuario, como es la terminología musulmana, se refiere a toda la zona que está, de hecho, por sobre el Kotel, de la explanada del Muro de los Lamentos, todo de allí arriba es el Monte del Templo. Según la tradición judía, allí existieron los dos templos sagrados del pueblo judío. Ellos hablan, los musulmanes, los palestinos, alegan que Al-Aqsa está en peligro. Al-Aqsa, como sabemos, es la mezquita más sagrada de Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado para el Islam, Jerusalén, no el primero, pero la más sagrada es Al-Aqsa, que no está mencionado en el Corán explícitamente como Jerusalén. Al-Aqsa quiere decir en árabe la más lejana. Ven en la misma estructura como Alá el más grande, que es Allahu Akbar. Al-Aqsa es la misma estructura gramatical. Es la mezquita más chica que está ahí en toda esa zona enorme. Todas las zonas de creo que unos 150.000 metros cuadrados, como 2 estadios de fútbol, me dijo uno. La mezquita misma es chica, la enorme, imponente, de cúpula dorada, esa no es la más sagrada, es la del Domo de la Roca, esa. Pero en resumen, los palestinos hace mucho que están incitando con ese elemento de acusación de que Al-Aqsa está en peligro, y se refieren, o sea, ningún israelí entra a Al-Aqsa, a la mezquita, pero ellos ampliaron el término a toda esa explanada enorme. Hay régimen de visitas, y ese es un tema. No es que los únicos que en realidad que están limitados ahí son los no musulmanes, porque los musulmanes pueden acceder a, digamos, desde su terminología, Haram al-Sharif, y entrar a sus mezquitas en cualquier momento, a cualquier hora del día, por 10 puertas que conectan, o sea, 10 puertas de acceso al monte. Los no musulmanes, judíos y cristianos, pueden acceder solo por una, los mugrabim. Cuando van, si fueron recientemente al Muro de los Lamentos, ven que hay como una escalera ahí. Esa es la puerta de los mugrabim, la única por la que pueden subir al monte los no judíos, y en horarios muy determinados, 2 veces. O sea que las limitaciones las sufren los no musulmanes, no los musulmanes. Y la policía israelí cuando irrumpe al monte desde ahí, de los mugrabis, tiene una estación también en la explanada, es porque de ahí tiran piedras o cosas hacia abajo, hacia el monte, pero igual no entra a las mezquitas. Pero el tema de la gran violencia allí es que la autoridad palestina ha estado incitando, y también del movimiento islámico del norte de Israel, más que nada diferentes elementos musulmanes, diciendo que la presencia de los judíos profana el Haram al-Sharif, y el presidente Abu Mazen, eso fue el detonante de aquella nota que les dije, irresponsables, usó una frase diciendo, es una cita literal, que hay que impedir sea como sea. Ese término usó, que suban judíos a las mezquitas, aparte de que no entran a las mezquitas, como les dije. Ahora, aclarando, yo siempre trato de ver los dos lados. Yo no pongo en duda que haya musulmanes, quizás el propio Abu Mazen, que auténticamente tengan miedo de que la intención oculta por algún lado de Israel sea tomar control de las mezquitas. ¿Por qué? Porque hay grupos religiosos, yo he entrevistado a algunos de sus líderes, que piden a las autoridades, exigen, claman por el cambio de lo que se llama el status quo. ¿Qué quiere decir? Por el cambio de ese régimen, digamos, que yo les dije recién. O sea, que los judíos puedan, porque ahora cuando van subiendo por una puerta y en los horarios determinados tienen prohibido rezar en la explanada. Les doy un ejemplo que vi yo ahora cuando subí con un guía, ¿no? Que se reunió con algunos periodistas para contar sobre su experiencia en el lugar, y él dijo, por favor pueden grabar, pero no tomen apuntes para que no pueda ser interpretado por algún musulmán como que están leyendo un libro de oración. O sea que los judíos tienen prohibido, también los cristianos, orar en la explanada. No estoy hablando solo de entrar a las mezquitas.
Entonces hay grupos que piden o exigen cambiar el status quo y dicen que es inadmisible que en el lugar que era el más sagrado para el pueblo judío los judíos no pueden rezar. Netanyahu fue categórico, muy firme al respecto, que el status quo no va a cambiar. Me imagino que él quisiera, pero considera que no es sabio políticamente. Entonces yo digo, no puedo poner en duda que haya musulmanes, quizás el propio Abu Mazen, que realmente piensan que si esos grupos están presionando, de fondo, algún momento van a tratar de cambiar todo el régimen, el lugar, y quieran sacar a los musulmanes el control. Pero yo creo que las declaraciones de Netanyahu y de ministros que están más a su derecha fueron muy categóricas, aclarando que el status quo no se cambia. Por eso para mí fue inadmisible esa expresión de Abu Mazen, como tantas otras en los medios palestinos. Al-Aqsa está en peligro, como si Israel estuviera por derribar la mezquita. Bueno, justamente siguiendo con el tema de Abu Mazen, la autoridad palestina, este verano israelí estuvo en la operación Margen Protector, y queríamos saber cómo se ve desde el gobierno de Israel los resultados, o sea, qué evaluación se hace de los mismos, y si ha habido algún cambio a raíz de esta operación en la relación entre el gobierno israelí y la autoridad palestina. Bueno, yo diría, creo que dije lo mismo, Karen seguro prestó atención en el panel, aquel en el Sheraton hace unas semanas, que la verdadera evaluación respecto al resultado de la guerra se podrá hacer recién dentro de un tiempo. Si nuevamente en 2 años, más o menos esa fue la periodicidad, ¿no? O algo así, estalla otra guerra, quiere decir, claro, o que a último momento pasaron eventos que arruinaron todo, o que jamás no aprendió la lección. O sea, el efecto de la disuasión, que eso es lo que se quiere lograr en una guerra, que el otro lado entienda que no le vale la pena hacer lo que hizo antes. En este caso, atacar a Israel con cohetes. La disuasión se puede medir realmente en el tiempo, a ver cuánto tiempo se mantiene esa situación en la que ya no hay ataques de cohetes. Ahora, claro, muy alentadora la situación no es, porque ya proclamaron abierta explícitamente en artículos en órganos de prensa Hamás que siguen cavando túneles. No que me sorprendieron con algo, les diré al respecto, pero que lo digan abiertamente, uno dice realmente en qué mundo viven. Y los lanzamientos experimentales de cohetes al mar se han intensificado. Hasta hace un mes había habido 4 en poco tiempo, y el portavoz del ejército israelí dijo que era, un ritmo más intenso del común. Eso no es buena señal. De todos modos, yo les diría que quizás lo más relevante, lo que piensa la población en la zona que en hebreo se llama Otef Aza, la zona adyacente a Gaza, los kibutzim, los poblados, los moshavim que viven ahí cerca, ahí nadie se hacía ilusiones. Querían, sí, una tregua, pero no para decir tenemos un día de calma. Algo que cambie de fondo la situación. Y yo me atrevería a decir que no hay uno de los habitantes de la zona de Eshkol, de Sha'ar HaNegev, toda esa zona adyacente a Gaza, que piense cuando se logra una tregua, ni ahora, ni en plomo fundido, ni en, ¿cómo era el otro? Pilar defensivo. A veces me pregunto quién le ponen los nombres a los operativos. Sale una máquina, se aprietan y sale un código. No creo que haya uno que cuando termina una guerra con un alto el fuego piense, es el comienzo de la paz. Todos están seguros. Yo no hice estadísticas, he entrevistado muchísima gente, pero no tengo ninguna duda que todos saben de que es el comienzo de la cuenta regresiva hacia la próxima guerra, lamentablemente. Sobre la relación con la autoridad palestina jamás, ¿cuántos días tenemos para quedarnos acá? No, en realidad, simplemente si puedes enfocarte en si ha habido algún cambio previo a la operación y luego de ella. Sí, no, yo no diría que hubo un cambio. Hubo momentos, les diré, quizás les comentaré los más original. Cuando al comienzo de la guerra, ahora me dio una duda si ya había comenzado la guerra, pero hubo una conferencia de países islámicos, ahora me viene la duda dónde fue. Karen, ¿te acordás? Vos estás siempre enterada. Hubo una conferencia de países islámicos hace unos pocos meses, no porque eso salió mucho a la prensa, y Abu Mazen ahí escribí algo elogiándolo. Él pronunció ahí un discurso en árabe, no en inglés para quedar bien con Occidente, en árabe, criticando, si bien no mencionó explícitamente a Hamás,
era evidente que hablaba de Hamas, criticando el secuestro de los 3 muchachos y asesinato, criticando también el disparo de cohetes hacia Israel, más o menos a qué lleva, a qué conduce, que eso solo complica a los palestinos. Y ¿saben qué? Me basta que esté convencido de eso, no tienen que ni siquiera espero que lo condene por consideraciones morales. Después de ese discurso que yo también, como decía, elogié en una nota que me pareció muy importante, tomó una actitud venenosa Abu Mazen. No digo inmediatamente después del discurso, a raíz del operativo. Claro, una situación, yo entiendo desde el punto de vista como palestino, si mueren 2.000 palestinos, aunque no habría muerto ni uno de no ser por los cohetes, y aunque más de la mitad o aproximadamente la mitad eran combatientes, no digamos uniformados porque no están siempre uniformados, él como primer ministro palestino, yo no espero que salga públicamente a defender a Israel cuando las imágenes de destrucción en Gaza eran las que todos vimos. Yo entiendo que él como primer ministro palestino tiene que ponerse del lado palestino, pero hay muchos matices y atacar venenosamente como hizo a Israel creo que era ilegítimo cuando él sabe el daño que jamás le está haciendo a los palestinos. Concretamente, en estos momentos no hay negociaciones. Por un lado, Israel interrumpió las negociaciones cuando a principios de junio, antes de la guerra, se concretó la formación del gobierno, que si bien no está formado conjuntamente por ministros de Fatah y de Hamas, es presentado como un gobierno de conciliación nacional porque está apoyado conjuntamente por las dos partes desde afuera. Yo personalmente, aunque entendía la lógica de que Netanyahu diga paz con Israel o paz con Hamas, discrepo con esa, o sea, ¿quién soy yo para discrepar con la decisión de gobierno? Pero como analista me refiero, yo creo que Israel solo perdió de eso, porque el hecho que después de la guerra se sentó con Hamas, con mediadores egipcios. ¿Pero para qué? Para que digan que Israel dejó las negociaciones. Concretamente no hay negociaciones de paz, lo cual creo que es malo para Israel, pero sí hay en el terreno, continúa, es una bipolaridad interesante, hay coordinación de seguridad estrecha, porque Abu Mazen sabe que la necesita. Si no hay coordinación de seguridad, o Israel se va de Cisjordania, a las 2 horas cae Abu Mazen a mano de Hamas. Bueno, yendo un poco más a nivel regional, vos hablaste al principio de la primavera árabe y lo que condujo después al invierno islamista. ¿Cómo es el ascenso de los diferentes grupos islamistas, ya sea el Estado Islámico o al-Nusra, y qué implica para Israel la proximidad de esos grupos, por ejemplo, en el Golán y en otras zonas? Bueno, es todo un tema que debe preocupar ante todo al mundo árabe y al mundo musulmán, por cierto. Se están desdibujando fronteras, dicen los resultados de los acuerdos Sykes-Picot de 1916, que vieron uno ve el mapa del Medio Oriente, evidentemente no hay límites naturales ahí, ¿no? Está las líneas así, escritos, o sea, delineados en una mesa con lápiz y papel. Eso se está, la intención es hacer desaparecer eso, y que las fronteras, o sea, en el Islam hay un concepto, es la umma, la nación árabe, y eso es lo que aspira el Estado Islámico, un califato islámico que ya lo proclamó. Dicho sea de paso, que sepa, porque se oye tantos términos, porque todos dicen ISIS, que es por la sigla en inglés, Islamic State of Iraq and Syria, ya no se llama ISIS, se llama Estado Islámico. Desde junio, cuando Abu Bakr el-Baghdadi proclamó el Estado Islámico, ese pasó a ser el nombre de la organización. Pero suena más interesante decir ISIS, no sé, pero en cuanto a los términos les comento eso. Israel, por supuesto, está atento. Saben que amigos de Israel ninguno de esos grupos son. Aparte hablan en la terminología típica antisemita y anti-israelí, como todos los grupos islamistas radicales. El lector promedio puede perderse sin duda en el mar de términos, porque está Al-Qaeda y Jabhat el-Nusra y el Estado Islámico. Jabhat el-Nusra es un grupo radical islámico que opera dentro de Siria. Yo estuve hace poco, les comentaba esa entrevista con el brigadier general de una división de la frontera, y ahí nos contó a los periodistas que fuimos que el 85% de la frontera entre Israel y Siria, del lado sirio, por cierto, lo que se llama el Golán sirio, está controlado por los rebeldes anti-Assad, y el principal es Jabhat el-Nusra, que increíblemente, por ese simplismo, ¿verdad?, reconozco que hay en la prensa, es presentado como el más pragmático, el más radical. Claro, no está degollando todos los días por la calle, se preocupa también por las necesidades de la población, pero más que nada porque ellos consideran que primero
tirar abajo al régimen de Assad. Después ya van a hablar de Estado Islámico, como diciendo, son más prácticos en cuanto a las metas, en la posibilidad de alcanzar esta u otra en tal o cual momento, entonces se les llama más pragmáticos, más moderados. Claro, moderados en comparación al Estado Islámico no hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Para ser más moderados que ellos, pero son, desde el punto de vista del fundamentalismo islámico, muy radicales, y aparte ellos ya han proclamado abiertamente que cuando terminen con Siria van contra Israel. Y este alto oficial que yo citaba, que perdona si alguno me escuchó en otra charla que algunos elementos reitero, él dijo, nosotros esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor. Dijo que tiene claro que los rebeldes que están ahí enfrente no pueden quitarle a Israel el control de los Altos del Golán, pero pueden ser una molestia. O sea, el terrorismo no es una amenaza existencial para Israel, pero puede sí complicar la vida a mayor o menor grado según la situación. Eso en cuanto a la amenaza para Israel. Continuando con la guerra civil en Siria, ¿cuál es la intervención ahora directa de Israel? El otro día, el domingo, hubo un ataque aparente de Israel a diferentes instalaciones militares y de municiones en Damasco, pero siempre se mantuvo más o menos al margen, pero ¿cómo lo ves vos? Bueno, ese ataque, de lo que yo sé, yo estaba acá, o sea, no pude hacer entrevistas directas con nadie del ejército, de todo lo que he leído, eso no tiene nada que ver con la coalición contra el Estado Islámico. Ese ataque fue, aunque no fue reivindicado oficialmente por Israel, pero ya hubo otros similares en el pasado, por un armamento de misiles SA-300, misiles de gran potencia y alcance, que estaban en camino de Siria a Hezbollah, en el Líbano. Uno puede decir, es todo lo mismo, ¿no? El mosaico de los fundamentalistas islámicos, pero concretamente no tiene que ver con la coalición. Concretamente acá era un intento de impedir que lleguen a manos de Hezbollah nuevos cargamentos de misiles, y no son pocos los que ya tienen. Hablando de la coalición, formalmente Israel no tiene ningún rol en la coalición. Yo me imagino que detrás de las bambalinas sí hay cosas, al menos de inteligencia, y les diré inclusive hay comunidad de intereses entre Israel y países árabes del Golfo Pérsico en cuanto a la lucha tanto contra el Estado Islámico como contra Irán, ¿no? Aunque a Irán Estados Unidos lo quiere poner en la coalición contra el Estado Islámico, una locura pensar en todas esas cosas, pero un elemento más al respecto, la política oficial y clara de Israel desde el comienzo de la guerra, y lo repetía este oficial al que le cité, fue muy, creo yo, muy inteligente y muy responsable no involucrarse en la guerra en Siria. Dice, políticos y militares, dice, le deseamos lo mejor a la ciudadanía siria, ellos tienen que elegir qué es lo que pasa con su régimen, con su gobierno. Israel lo que hace es tener bien abiertos los ojos para preservar sus intereses. Israel maniobra en un delicado equilibrio entre no permitir que haya algo que altere, podemos decir estratégicamente, la situación, la empeore más aún desde el punto de vista de su seguridad, como por ejemplo algo así, si realmente lo hizo Israel, y por supuesto yo me imagino que lo hizo Israel, ¿quién lo va a hacer? Impedir que llegue un cargamento importante de misiles a manos de Hezbollah, no que le faltan misiles ahora, ¿no? Pero y por otro lado, no responder a cada incidente de modo que se arriesgue a que algo prenda la mecha de una guerra. Desde julio o desde marzo pasado, ahora me dio la duda, creo que desde marzo pasado hasta hace un mes, cuando estuve ahí en la frontera con Siria, hubo 15 incidentes de disparos desde el lado sirio hacia Israel, pero que Israel los atribuyó en su mayoría a fuego perdido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por cuestión de dirección de ubicación, los rebeldes disparan hacia base del ejército sirio, cuando el ejército sirio responde, algunos proyectiles caen del lado israelí. Claro, balas perdidas, proyectiles, morteros. También hay organizaciones que la evaluación del ejército es que en forma intencional están atacando, tratando de ver hasta dónde llega la reacción de Israel. Porque hay algunos que está claro que pusieron cargas explosivas en la frontera para ver cuándo pasa una patrulla. O sea, es un equilibrio muy delicado. A veces las guerras pasan por cosas
que no se supo controlar debidamente sin que ninguna de las partes haya intención. El concepto que hay ahora en Israel es que ni Assad ni los rebeldes tienen interés, no hay lógica en que tengan interés en una conflagración con Israel. Ahora, a veces la lógica de una organización terrorista como Hezbollah es diferente. Una última mención al respecto. Lo bueno de que está Hezbollah en Siria, que es terrible por su aporte a la guerra, por cierto, lo bueno desde el punto de vista de Israel es que está ocupado en Siria. Lo malo es que está entrenándose continuamente. Israel nunca subestimó la capacidad bélica y la inteligencia en el campo de batalla, digamos, de Hezbollah, y ahora sería un suicidio subestimarla después que están hace casi 4 años peleando. No lo estoy diciendo en tono de que le dé legitimidad, por cierto, ¿no? Yo entrevisté en Turquía, en la frontera, me mandaban mi diario de México a entrevistar refugiados sirios que entraban a Turquía. Algunos chicos sunitas, uno me acuerdo un muchacho joven que estaba con un montón de cosas en la pierna, diciendo que él vio iraníes que junto con Hezbollah le disparaban proyectiles y les gritaban, somos hermanos, ¿no? Estaban del otro bando, Hezbollah, y, o sea, apoyando contra la población civil. Y eso es un problema para Israel. Claro, va a estallar si hay una guerra. Bien, en los últimos meses, algunos países europeos, caso Suecia, caso Gran Bretaña, España, han de alguna manera tenido reconocimiento, algunos a nivel parlamentario, otros en otros niveles, por el tema del Estado palestino, o sea, que han aprobado reconocerlo. Esto, de alguna manera, ¿cómo se ve desde el Estado de Israel? Y si crees que puede cambiar de alguna manera la estrategia de Israel a nivel internacional a la hora de tener que formar coalición con alguien por algún tema como el que está sucediendo, si puede traer algún cambio en ese sentido. Bueno, a nivel del gobierno actual se ve con malos ojos, por decirlo delicadamente. Evidentemente, aunque la enorme mayoría, si no todos los casos, fueron decisiones de parlamentos, congresos, ¿verdad? No decisiones de los gobiernos que puedan tener un efecto práctico, era más como recomendaciones, tiene eso un efecto acumulativo, ¿verdad? Una impresión política de que el mundo está reconociendo el Estado palestino. Perdón, yo creo que eso no va a cambiar la política de Israel, pero el argumento por el cual Israel discrepa, por el cual Israel discrepó también cuando Uruguay reconoció, aunque Uruguay no entró en cuestión de fronteras ni nada, es que se considera, creo yo con razón, que eso no aporta al proceso de paz, que eso da a los palestinos el premio de tener ya el reconocimiento de un Estado, aunque no cambian la práctica de que haya un Estado, solo el reconocimiento, pero el reconocimiento es uno de los elementos, el embajador Pombo va a saber mejor que yo como diplomático, uno de los elementos claves para que un Estado pueda constituirse como tal. Tiene que haber un pueblo, un territorio, el reconocimiento internacional es importante, pero eso no va a cambiar la situación en la práctica, pues Israel considera que si le dan el reconocimiento en forma unilateral, se les está dando el resultado, lo que debería ser resultado de negociaciones, sin que ellos tengan que sentarse a negociar y por lo tanto hacer también ellos concesiones como en toda negociación. Se les está alentando a actuar en forma unilateral sin dar de su parte nada. Si va a cambiar eso con este gobierno, no. Yo creo que esas situaciones son inclusive más perjudiciales porque dejan a Israel la sensación, o digamos al menos con este gobierno, la sensación de que nadie lo entiende, ¿no? ¿Cómo? Es tan lógico que eso tiene que ser resultado de negociación. Y cuando un país se siente acorralado, creo que no es buena receta para que actúe en forma ecuánime tampoco. Pero claro que puede cambiar con otro gobierno. Pero yo diría no por el reconocimiento en Europa. Si hay un gobierno encabezado por el centro, sí, yo creo que es más apropiado decir centro que izquierda, ¿no? El Partido Laborista, el Partido de Livni, quizás también Yair Lapid. Ahí, por supuesto que la fórmula es volver enseguida al proceso de paz y de cara al logro de un acuerdo. Pero esos partidos, creo yo, no se van a suicidar, no van a dar cualquier cosa a los palestinos para decir que lograron un acuerdo. Si los palestinos van a seguir con la línea que tuvieron hasta ahora,
tampoco con ellos van a lograr un acuerdo. Recordemos que el terrorismo no empezó con la derecha, ni tampoco la crisis con la autoridad palestina. ¿Cómo ves la continua construcción de asentamientos y en relación con Estados Unidos, que se estuvo hablando estos días de posibles sanciones en contra de los asentamientos, y cómo va a afectar las ya tensionadas relaciones entre el gobierno de Netanyahu y con el de Obama? Lo que se construye no son nuevos asentamientos, sino nuevas viviendas en asentamientos que ya existen. Lo que se llama en Israel el crecimiento natural de toda comunidad. Que es verdad que toda comunidad sigue creciendo, precisan cuartos para jardines de infantes, escuelas, casas, lo que sea. Hay aclaraciones para hacer por un lado y otro. Ante todo, yo discrepo con la forma que se ha estado haciendo, especialmente con esa parte al final de la nota que mencioné, el estilo inclusive del ministro de Construcción y Vivienda, aunque no solo él hace esos anuncios, que parece desde su punto de vista una provocación política. Ahora, yo digo tratando de ver las dos partes. Por un lado, me parece que la forma que se hacen esas proclamaciones a menudo es inoportuna. Parece que lo hace para trabar alguna posibilidad de diálogo. Me acuerdo cuando estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Biden, no sé si durante la visita o inmediatamente antes también hubo una proclamación de ese tipo. Yo digo, si es legítimo construir, que construya, ¿para qué tienen que hablar tanto? Ahora, por otro lado, la enorme mayoría, si no todos, creo, no quiero decir una cosa por otra, no estoy plenamente segura, pero la mayor parte de todos esos anuncios de tantos y tantos miles de viviendas nuevas son o en asentamientos que están en las zonas de los así llamados bloques, que es un concepto que surgió en la época de Bush, hijo presidente de Estados Unidos, Ariel Sharon, premier de Israel, que hablaban de que en el marco de un eventual acuerdo, como no era factible o no deseaban desalojar a 300.000 judíos de los asentamientos en Cisjordania o Judea y Samaria, por usar los términos bíblicos, quedarían en bloques con una enorme mayoría de la población judía, casi sin población palestina o sin población palestina. O sea, las zonas donde están esos asentamientos, que están allí el grueso de la población judía, y a cambio del territorio que sería que sería anexado a Israel y que hoy está como territorio en disputa, se daría a los palestinos parte de lo que es el Israel soberano, a fin de que en términos de territorios no pierdan nada en comparación con lo que recibirían si Israel se retirara de toda Cisjordania. Los anuncios de construcciones son todos en asentamientos que están en esos bloques. Entonces uno puede decir, bueno, entonces ¿qué problema? Bueno, el problema es que no hay un acuerdo todavía. Entonces, señores, siéntense a hablar y lleguen a un acuerdo. Claro, es muy fácil decirlo. Por algo, yo soy periodista, Netanyahu primer ministro, ¿no? Pero es muy fácil de dar los consejos desde acá. Pero me refiero, en el marco de un acuerdo se puede llegar a los entendimientos. Cuando las fronteras estén acordadas, que claro, la cosa es cómo se llega a eso, es otra cosa, decir, se construye. Ahí va a haber plena legitimidad para construir cada uno en su lado. Y hay algo un poco distinto, que es cuando los anuncios se refieren a barrios judíos más allá de las mal llamadas líneas del 67 en Jerusalén. Paréntesis, digo mal llamadas porque las líneas del 67 son un producto de la guerra de los 6 días. Lo que había era armisticio del 49, después la guerra de independencia, donde frenaron los combates cuando fue la guerra de los 6 días, ahí se crearon esas líneas, ¿no? Pero no eran de un armisticio ordenado antes. La diferencia entre en los asentamientos y los barrios judíos de Jerusalén es que los barrios judíos fueron, de los que están más allá de la línea del 67, construidos en zonas que después fueron declaradas parte integral de la Jerusalén soberana, parte de su capital. De los barrios judíos, Israel jamás en la vida se va a retirar. Los palestinos lo saben. Igual siguen diciendo asentamiento en zona ocupada, cuando hablan de Giló o de Pisgat Ze'ev. De las otras zonas es diferente, hay otro tipo de polémica. Yo creo que el problema principal es el timing, ¿no? De los anuncios, y a veces el estilo, más que el hecho mismo. Los asentamientos, por supuesto, son un tema delicado en la agenda israelo-palestina. Hay que hallarles una solución. Y al mismo tiempo no puedo dejar de recordar que Israel fue atacado varias veces cuando no había ni un asentamiento y no había territorios ocupados.
no les tengo que decir a ustedes, acá hay mucha gente de la colectividad, seguro todos lo saben, entre el 48 y el 67, la guerra en la que Israel conquistó esos territorios, Cisjordania estaba en manos de Jordania y la Franja de Gaza en manos de Egipto. Israel fue atacado varias veces, en continuos atentados, y no había ni un territorio ocupado, entre comillas, administrado, en disputa, como le llamemos, salvo que el territorio del Israel soberano es considerado por los radicales como ocupado, porque la existencia misma de Israel no es aceptada. Les comento algo que no sé si al final salió en la radio. Ayer me entrevistó un colega, Alejandro Camino, ¿cómo le llaman? La mañana en Camino, a la radio de él, y él me preguntaba, él también hizo preguntas provocativas, lo que está perfecto, cuando yo trataba de poner proporciones a las cosas, ¿no? También dije mis críticas y le comenté lo que les acabo de decir a ustedes también, y él me decía el elemento, me preguntaba, por ejemplo, si no me parece que es un elemento, aunque es importante saber lo que yo recién le contaba, de que Israel fue atacado cuando no había territorios ocupados y no había asentamientos, si el hecho de que hoy hay 300.000 judíos en zonas que no les pertenecen, me decía él, que eso no es un elemento. Y bueno, yo le contesté diferentes elementos que creo que eran apropiados, pero después le escribí, me quedé, Alejandro, con la sensación de que en realidad no te di el argumento principal, que no contesté bien a esa pregunta. Como yo sabía que hoy él tenía, los miércoles, Juan Raúl Ferreira, que es muy amigo mío y siempre me cuenta la transmisión ahí, hace análisis internacional, digo, si crees que tiene cabida cuando Juan Raúl va, decilo al aire, si podés. Y le dije, el término ese no les pertenece, hay que aclararlo, porque Israel conquistó eso de Jordania. Jordania gobernaba esa zona antes también como producto de una ocupación. O sea, cuando la resolución de la ONU, de la que todos como uruguayos nos enorgullecemos por el rol del embajador Fabregat, recomendó la partición de Palestina en un estado judío y otro árabe, el plan y el mapa que iba a ser la implementación de ese acuerdo, de esa resolución, no se concretó porque los árabes, como sabemos, rechazaron la resolución y atacaron a Israel. Como producto de esa guerra, Israel quedó con fronteras más amplias que lo que iba a ser en el mapita de la partición, y Jordania quedó ocupando Cisjordania, o la margen occidental, ¿no? Y Egipto, Gaza. Ahora, esa ocupación jordana fue reconocida solo por Pakistán y Gran Bretaña. O sea, yo le decía a Alejandro, el tema de a quién le pertenece. Digo, no es que Israel le conquistó eso a un Estado palestino, porque un Estado palestino no existía, nunca existió. Y para colmo, creo que fue en el 80, Jordania, me acuerdo aquella proclamación que anunció que se desligó, se desvinculó de los territorios. O sea, ahora problema de los palestinos y de Israel. Bueno, eso hablando de temas de retiradas y asentamientos y todo eso. Bien, un poco tomando nuevamente el tema de la operación Margen Protector, aquí en Uruguay por lo menos y en la región se ha hablado de que quizás en este último conflicto que hubo, la opinión pública, así como también los gobiernos, han estado bastante más hostiles a la posición de Israel de lo que habían estado anteriormente, y quisiéramos saber si desde la prensa, desde Israel, eso se nota, y si se nota, cómo se percibe, si preocupa, o si, como dijiste vos hoy, ya están curados del espanto de lo que piensa el mundo con respecto a la cuestión. No, yo creo que sigue preocupando y sigue habiendo como una reacción airada a menudo. Si bien hay no pocos israelíes que recuerdan esa frase de Ben Gurión, ¿no? Como decía, shmum, dice como que las Naciones Unidas no importa lo que hagan. Las Naciones Unidas quizá un poco como reflejo de la comunidad internacional. Yo creo que sí hay conciencia y hay una sensación de desazón o de ira también, de enojo ante esa actitud de la comunidad internacional. Yo me pregunto, comentaba un colega acá el otro día, ¿dónde están los judíos que controlan los medios, como dicen los antisemitas, ¿no? Porque parece que se fueron de vacaciones todos en la guerra, por lo que salió en los medios. En Israel hay conciencia de eso. Sí creo que predomina el sentimiento de que Israel tiene que hacer lo que considera importante para su seguridad, pero yo les diré que Israel mejoró en el tema de la información. O sea, yo lo veo como periodista, cuando yo tengo que recurrir a servicios que presta
el Estado, digamos, la oficina de prensa del gobierno, el portavoz del ejército, hay mucha mejor organización que antes, pero alcanza con eso. No, es necesario que el otro lado te quiera escuchar. Yo pienso que del otro lado no hay reparos en mentir con mayor facilidad. Y ojo que no estoy diciendo en absoluto que cada vez que los palestinos acusan a Israel de algo es porque está mintiendo, que no pasó eso terrible y que Israel son ángeles caídos del cielo los que han los comunicados. No estoy diciendo eso, pero yo veo eso, que hay mayor reparo del lado israelí en mostrar ciertas cosas por pudor, por respeto a los muertos. Un ejemplo les contaré que, no me acuerdo si lo conté en otra charla esta vuelta, creo que sí. Cuando empezó la segunda intifada, ¿se acuerdan aquel caso de los reservistas que se perdieron en el camino, iban camino a la base? La cosa que llegaron a Ramallah y llegaron a la policía palestina y los lincharon. ¿Se acuerdan esa imagen de ellos con las manos ensangrentadas? Y un tiempo después yo me acuerdo que asistí a una conferencia del que era en ese momento el portavoz del ejército israelí, Ron Karmi creo que se llamaba. Y él contó, hablando de varias cosas, que en la caja fuerte del portavoz del ejército tenían las fotos de los cuerpos mutilados de los 12 hombres, cómo habían quedado después que los lincharon. Y alguien le preguntó, ¿por qué nunca las usaron? ¿Por qué nunca las publicaron? Entonces al principio se sorprendió, ¿no? Y no, porque tienen familia, ¿sí? Porque nosotros no publicamos esas fotos. Del lado palestino no tengo ninguna duda que no habrían dudado ni un segundo si usarlas o no. Eso es parte del tema. Yo soy consciente de que había una problemática de imágenes. Varias problemáticas en cuanto a la cobertura de Gaza. Primero, no hay duda de que las imágenes de la destrucción en Gaza eran mucho peores que las imágenes del lado israelí. Lo cual no quita que hay que mostrar también las del lado israelí, por supuesto. Pero aparte, es mucho más fácil en términos de imagen mostrar cuando el F-16 ya destruyó un edificio que explicar en imágenes todo lo que habría podido pasar si los israelíes no corrían al refugio, si el Estado no dedicara todo lo que dedica a las alarmas, al sistema de protección. O sea, es muy difícil esto del lado israelí mostrarlo. Y había también un problema concreto del lado israelí. Cuando yo iba a la frontera a cubrir la guerra, yo corría el riesgo, que corre por supuesto la población cuando vive ahí, pero yo no corría ningún riesgo de otro tipo, el riesgo de mi vida, digamos, desde el punto de vista de la eventual caída de un mortero en mi cabeza. Pero cuando están del lado de Gaza, y no digo en absoluto para minimizar la responsabilidad de los periodistas, pero soy consciente de esto, del lado de Gaza, además de eso, también corrían el riesgo de que si hacen algo indebido, el régimen los mate. Yo vi personalmente escritos, textos, órdenes del gobierno de Hamás a los usuarios de las redes sociales en Gaza, aclarando que nunca pueden, que siempre deben usar el término civiles inocentes cuando hablan de los muertos en Gaza. Los periodistas tenían prohibido tomar fotos de uniformados, si es que había, saben, su uniforme camuflaje, muertos o heridos. Todos los muertos eran civiles, supuestamente. Hubo una periodista valiente, la corresponsal de la televisión finlandesa, que en vivo contó que recién había salido del hospital Shifa, desde donde ella transmitía, un misil, un cohete. Los otros no transmitieron desde el lugar. En el mejor de los casos, algún valiente, como un corresponsal de la televisión de la India, de una televisión de la India, filmó escondido de su pieza, corriendo la cortina un poquito, cuando estaban emplazando el lanzacohetes. Y lo pasaron todo después que salieron de Gaza. No lo digo, yo escribí una nota en Montevideo Portal, destaqué eso, la problemática de los periodistas. Claro, eso complica la cobertura equilibrada. Yo no digo que puede explicar todo, explica parte. Sin embargo, eso no justifica las cosas que yo sé que pasaron también acá. Una presentación desproporcionada de los hechos, y más que nada desproporcionada cuando sabemos que de Siria no sale así y de tantas otras cosas no salen así. Bueno, para ir cerrando un poco, una última pregunta. Estuvo relativamente moderado. Sí. Muy bien. Con respecto a
a la nueva situación con respecto al Estado Islámico, el tema de Irán nuclear se ha dejado de lado y se han extendido las conversaciones. Hace 2 semanas también se extendieron 6 meses más. ¿Es posible para vos un Irán nuclear? Y además teniendo en cuenta la cooperación de Irán, que no se dice, pero hay con Estados Unidos contra el Estado Islámico. Sí, yo mencioné al pasar esto de que Estados Unidos quiere que sean parte de la coalición. En principio es posible un Irán nuclear, según los expertos a los que yo he entrevistado, porque lo que sé de eso aprendí de quienes saben. Irán, no hay ninguna duda de que tiene la intención de llegar a poderío nuclear militar, porque una cosa es energía atómica para uso civil, pacífico. Según los expertos a los que yo he entrevistado, todo indica que Irán va a otra cosa, porque el ser un poder nuclear incluye un mosaico de elementos y a todos Irán se ha dedicado. No es solo el uranio enriquecido, porque es la sustancia clave para una bomba atómica, sino, por ejemplo, desarrollo de detonador, diferentes elementos técnicos que no tiene sentido detallar. A todos se ha dedicado Irán, además de que, según los estudios que se han hecho, tiene mucho más uranio y enriquecido a un nivel mucho más de lo necesario para la ciencia o para energía. Les explico nuevamente lo que yo aprendí de los expertos al respecto. Enriquecer el uranio es una sustancia natural, valga la redundancia, de la naturaleza. El uranio enriquecido es un poco, me dijo uno esa imagen, como separar la crema de la leche. Hace años que no como, me hacían de chiquita. O sea, sacar la parte más concentrada del uranio y acumular eso, porque eso es lo que sirve para una bomba atómica. Ahora, el nivel mínimo al que se enriquece siempre se oye, ¿no? El 3,5%. O sea, es como el nivel de densidad, creo que se podría decir, de concentración del uranio. Cuando el uranio se enriquece a un nivel de 20%, aunque suene poco, ya se hizo la mayor parte del trabajo hacia el logro de uranio enriquecido a nivel militar, que ya es el 90%, pero que aunque suene de otra forma, del 20 al 90 es poquito trabajo. Cuando se enriqueció al 20%, ya el grueso del trabajo está hecho. ¿Por qué menciono esto? Porque según el acuerdo, que ahora, como bien dijiste, fue extendido por otros 6 meses, en el marco de ese acuerdo no podían enriquecer más al 20%. Pero a mí me dijeron nuevamente estos expertos que la cantidad de uranio enriquecido al 20% que ya tienen, ya les alcanza para 8 bombas atómicas. Lo que ya tienen. Y otra parte que tenían que convertirlo en un fluido, que ahora se me fue el nombre, perdonen. Este experto me decía, es irrelevante porque el proceso que puede revertirlo otra vez no es nada complicado. Yo le pregunté, la pregunta del millón, para que se convierta hay algo que se llama, en inglés es threshold state, o sea, Medinat Saf en hebreo, es como un estado que está al borde de convertirse en potencia nuclear. Bueno, muchos expertos consideran que Irán ya es un estado, ¿se dice en español? Borde, no me acuerdo cómo es el término. Umbral. Sí, que está en el umbral de la bomba atómica, claro, porque ya tiene todos los elementos. Y lo que falta para que se convierta en una potencia nuclear es que tome la decisión de hacer los pasos que faltan. Y la pregunta clave, es cuánto tiempo le llevaría convertirse de un estado umbral, digamos, en potencia nuclear. Bueno, por ejemplo, el doctor Efraim Azulay, de los principales expertos, fue miembro de la Comisión Internacional de Energía Atómica en Ginebra, en Viena. Él me dijo 6 meses. Y hay expertos que piensan que menos. El gran problema es si nos vamos a enterar todos del momento que tomen la decisión de convertirse en potencia nuclear. El ingreso de la autoridad palestina o el Estado palestino como observador
de la Corte Internacional, ¿qué implicancia puede tener contra Israel? El tema es muy discutido también entre los propios palestinos, porque, claro, el tema es que ellos quieren entrar a la Corte para, según han alegado, presentar acusaciones de crímenes de guerra contra Israel. Y entre los propios palestinos, si no me equivoco, el propio canciller, el doctor Riyad el-Malki, que dicho sea de paso, sabe muy bien español, en más de una oportunidad dijo que hay que tener cuidado con eso porque Israel puede presentar sus demandas por los atentados suicidas. La pregunta es en la práctica que sabe. El tema de fondo aquí, más allá de tal o cual instancia, es si se va al diálogo, a un marco bilateral en el cual ambas partes traten realmente de resolver el tema, o si la línea de ahora en adelante de la autoridad palestina va a ser constantemente unilateral, de esa presión que cierra sobre Israel y tratar así de conseguir sus logros. Sin duda pueden aislar diplomáticamente a Israel, presentarlo como un Estado que infringe las leyes del derecho internacional, pero si lo que quieren es llegar a la paz, eso no va a ser muy productivo. Aquí se habló mucho sobre el tema, obviamente, de Israel. Y a mí me preocupa como que no se está mirando tanto lo que está pasando ni en Venezuela, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en todos estos países. Están llegando de todas partes grupos de árabes que no se sabe ni cómo son elegidos, ni dónde están, ni a dónde van. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? ¿O qué es lo que están haciendo aquí? ¿O qué podemos hacer aquí? Porque lo de Israel no lo podemos solucionar. Pero ¿qué se puede hacer aquí? A nivel de medios, a nivel de nosotros, para que aquí se sepa más lo que está pasando aquí adentro. Bueno, por supuesto, acá el tema pasa siempre por tratar de esclarecer y explicar, y no se refiere solo a charlas públicas, sino yo me imagino que hay quienes... ¿Cómo? Sí, claro. Pero estoy segura que hay contactos, creo que fue en abril, el Comité Central Israelita se reunió con el presidente Mujica para entre escuchar y plantear preocupación. Yo me imagino que cosas que no siempre necesariamente salen a la prensa, que hay contactos a distintos niveles. Yo escribí el editorial justo de mañana del Semanario Hebreo sobre el tema de Guantánamo y, bueno, entre otras cosas cité lo que dijo Israel Buscani, que es el secretario general del Comité Central. Creo que reacciones, comentarios muy acertados que salieron en El País y en el Montevideo Portal. Claro, como ciudadanos uruguayos, el gobierno reconoce la potestad del gobierno de tomar las decisiones soberanas que tome, lo cual no quita expresar dudas acerca de qué puede pasar y esperar que la seguridad se mantenga. Yo puse ahí que Guantánamo sea una aberración, no quiere decir que los que llegaron son angelitos que quisiéramos todos tener de vecinos, ¿no? O sea, puede haber algún caso que sea cierto que injustamente fueron secuestrados y llevados allí, pero estaban en campamentos de entrenamiento terrorista de Al-Qaeda. Yo cité en el editorial algo que dijo el canciller Almagro, creo que fue en abril, una interpelación en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. Él recordó la tradición, ¿no?, de José Valle Ordóñez de recibir a gente que viene de otros lares y habla de la comunidad judía. Sí, eso fue hace meses, ¿no? Y del espíritu de apertura, de recibir y ayudar. Yo dije, suena muy romántico el argumento, pero ¿qué tiene que ver? O sea, la comunidad judía son los inmigrantes de otras latitudes con la llegada de presos de Guantánamo, y no quiere decir eso en absoluto dar ni un ápice de legitimidad a lo que pasa en Guantánamo, que es terrible. Pero sin duda el tema acá clave es estar informado y tratar de esclarecer. Yo pienso que con el nuevo gobierno, como Uruguaya digo, con el nuevo gobierno del doctor Tabaré Vázquez y con el canciller Nino Boa al frente de la política exterior, hay cosas que cambiarán.
Hay que ver. Me imagino, bueno, Nino Boa me dijo, me va a dar una entrevista, espero que se concrete. Pienso que en la política exterior va a haber otros conceptos y realmente hay una diferencia abismal entre el gesto humanitario de recibir a los 42 refugiados sirios, parte de un grupo de 120 en total van a ser, y los de Guantánamo es otra cosa. ¿Por qué el presidente Mujica entró en eso? Me cuesta decir. No, o sea, puede haber cosas que legítimamente nos despierten preocupación. Yo no soy de las que automáticamente le atribuye una intención maligna, oculta a la decisión en sí. Concretamente la decisión creo que es al menos motivo de preocupación. Por algo es que todos los medios le preguntan al Comité Central Israelita qué piensa. O sea, claro que tenemos que estar preocupados, alertas al menos, ¿no? Quería preguntarte, volviendo a la política interna israelí, ¿cómo cambia el Likud si se presentara Gideon Sa'ar o Moshe Kalon? ¿Y cuál es el rol que juega Sheldon Adelson y su diario entonces en todo el tema de Netanyahu? Bueno, acá lo que Silvia menciona, diario Israel Hayom, que es un diario tan alevosa la defensa de Netanyahu, que es legítima, por supuesto, porque cada diario tiene su línea, pero acá es como un diario enteramente dedicado a defender a Netanyahu. No sé, es un poco chocante, ¿no? El rol de si es que la opinión pública lee ahí las cosas, la cree que es una opinión válida, ahí hay buenos periodistas también, ¿no? Pero claro, es un diario puesto al servicio de Netanyahu. En ese sentido, a mí no me gusta, yo no lo leo en general, o sea, no lo voy a comprar, leo cosas que sé que salen, puede parecer interesantes, pero me parece problemática la institución en sí, de un diario de ese tipo. Más allá de que cada diario tiene su línea, por supuesto. Yo creo que es interesante Silvia menciona las posibles candidaturas, ¿no? Del que fue ministro de Educación hasta que ministro de Educación y Javier Knesset, diputado que se retiró hace unos meses en medio de un gran drama. Él se casó en segundas nupcias con una periodista muy conocida, Geula Even, y tiene un chiquito, él ya tenía hijos grandes, y todo el mundo se reía si realmente se retiró para dedicarse al chiquito o como paso previo a algo. Bueno, parece que paso previo a otra cosa. No sé si cambiaría mucho el Likud con Gideon Sa'ar o Netanyahu. Creo que Netanyahu tiene más vuelo que Gideon Sa'ar, y Moshe Kahlon fue ministro de Telecomunicaciones, un buen ministro que hizo gran trabajo en términos, por ejemplo, de terminar, impuso medidas que cambiaron, digamos, la prestación de servicio en telefonía celular, por ejemplo. Hizo muy buen trabajo. Creo que fue él que se entrevistó. ¿Qué ministro uruguayo fue? Me acuerdo que había una linda foto que yo publiqué en el semanario de él con un ministro. Bueno, y él, pero hay un fenómeno en Israel que cuando uno todavía no se pronuncia, no dice mucho, no solo Tabaré, que no estaba en los debates, ¿no? Pasa ya también uno cuando se retiró y está ahí en la espera a ver si se postula o no, las encuestas crecen y crecen, cuando comienza a hablar va frito. Bueno, o sea, no sé si a Cajolón le va a pasar lo mismo. No sé si gran cambio, el gran cambio cae que en el Likud, y no para esquivarme tu pregunta, porque me cuesta evaluar si va a haber un cambio radical. Hay ya un gran cambio en el Likud, con un sector muy fuerte de gente que vive en los asentamientos religiosos, que hay puja interna. Algunos dicen, si Begin tratara de entrar hoy al Likud, no logra pasar la votación a la central, por el estilo que hay una puja interna muy fuerte. En ese sentido, el Likud está mucho más a la derecha ahora que hace unos años. Netanyahu es de los más... Netanyahu es centro puro en comparación con sus socios, no solo de coalición, sino del propio partido Likud.